Ya. Bien, el día de ayer nos habíamos quedado en resolver. Un minuto. Ya. Otro lado, pero no los dos requisitos a la vez. Esto es lo que nos hemos dicho que íbamos a resolver el día de ayer. Bien, aquí me está pidiendo, dado dos matrices A y B, dice, ¿no? Ya lo he habilitado. Dado dos matrices A y B, ambas de la misma dimensión, ya sabemos. Hallar la suma de sus elementos correspondientes, por ejemplo, A1 más B1, A2, un ejemplo nos está dando, ¿no? Si el resultado es divisor exacto de M, dice, o también es divisible entre M más 1, solamente si cumple una de las dos condiciones, dice, solamente si cumple una de las dos condiciones, pero no los dos al mismo tiempo, me imagino que dice eso, llevarlo a un vector C, donde estará almacenados todas las sumas que cumplan cualquiera de estos dos requisitos, pero no los dos requisitos a la vez. Ya, está un poco complicado, ¿no? Demasiadas condiciones, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que debemos de llenar dos matrices. Esto puede ser de cualquier tamaño, ya no dice tanto por tanto, ¿no? Puede ser de cualquier tamaño. Hagamos la prueba para este tamaño. Esto vamos a utilizar. Cuando hagan sus ejemplos, traten de manejar ejemplos eh, pequeños, matrices de, si la pregunta pareciera muy fácil de entender, una matriz 2 por 2, pero si es un poco más complejo, entonces tienen que tratar de utilizar por lo menos matrices 3 por 3 o 3 por 2, eso va a depender de cómo quieran aplicar ustedes su análisis, ¿ya? Ya, bien, aquí nos está pidiendo primeramente leer dos matrices, dice, ambas de la misma dimensión. No nos está diciendo que de n por n nada, ¿no? Nos está diciendo que tiene que ser la misma dimensión ambos. Puede ser n por m o puede ser n por n, igual, pero nosotros hagamos nomás para un n por m, ¿ya? De distintos tamaños. Porque se supone que tiene que funcionar. Solo hay en ciertas preguntas, en ciertas soluciones que sí o sí tiene que tener soluciones cuadráticas, ¿ya? Bien, me van a hacer recuerdo, chicos, vamos a hacer un ejercicio de matrices transpuestas. Esto de las transpuestas, porque alguna vez ha metido el ingeniero al examen matrices transpuestas, ¿ya? No tengo el enunciado, pero vamos a hacerlo. Bien, dado dos matrices, volveremos a analizar biencito, pero lo vamos a hacer por colores, ¿ya? Hasta aquí ya sabemos que elementos corresponde, ya. Aquí dice, si el resultado es divisor exacto de M, ya, o también es divisible entre M más o M menos 1, dice. Aquí hay otra condición. Solamente si cumple una de las dos condiciones, pero no las dos, ¿ya?
llevarlo a un vector C, dice. Aquí tenemos otro criterio. A ver, si el resultado es divisor de m más 2 o también m, solamente si cumple una de las dos condiciones, pero no los dos. Ya llevarlo a un vector C donde estará almacenado todos aquellas sumas que cumplan cualquiera de estos dos requisitos, pero no los dos al mismo tiempo. Ah, ya, aquí simplemente me está haciendo recordar que eh, que debe cumplir estas condiciones, ¿ya? Esto está de yapa, me ha hecho confundir, pero a eso se refiere, porque no me está dando una condición en sí. Ya, bien, lo que nos está pidiendo es que agarremos, si se dan cuenta acá, me dice A1, B1, al similar que hemos hecho en los anteriores ejercicios. Quiere que agarremos esto y esto, quiere que lo vayamos sumando, ¿no? A más B con sus posiciones. Entonces, el resultado de esto es 4, dice. Ah, si el resultado es divisor exacto, dice, si esto es mod de m, dice, porque m nos está dando aquí, m va a ser 24 en este caso, ¿no? Si esto es igual a 0, o sea, si esto cumple, entonces dice, mm, 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 llevarlo, dice, llevarlo a un vector C. O sea, si este condición cumple la suma de esto, o sea, este valorcito cumple esta condición. Si cumpliera, lo vamos a llevar a este espacio, ¿ya? Aquí vamos a poner 4. Ya. Ya, entonces esto lo vamos a llenar en nuestro vector. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces vamos a tener que revisar uno por unito. Si en caso de que 7, 14, digamos, 14, ¿no? No cumpliera, entonces no pasa nada, va a continuar buscando. Va a verificar esto más esto. Ah, todos son sumas, ¿no? Los mismos valores. Si esto cumple, entonces va a entrar, por ejemplo, a ver, en este caso no cumple, digamos, vamos a decir que no cumple. Acá también vamos a hacer la prueba, tampoco cumple. En este caso vamos a decir que va a cumplir. Por lo tanto, si cumple, agarramos el valor que nos da, en este caso va a ser 10. 10 va a ser, entonces agarramos esto y lo vamos a poner acá, ¿no? Y vamos a decir también que va a cumplir esto como una suposición nomás, igual, le ponemos acá, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, estamos almacenando, vamos a almacenar de la misma manera que en el anterior ejercicio, en una variable. Creo que es lo más práctico y lo más fácil, pero también si quieren lo pueden hacer de manera directa. Fíjense, en este ejercicio nosotros hemos almacenado en una variable, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden hacer de esta manera y ya no utilizan esta variable, chao, esta variable, ¿qué hacen? Esto lo trasladan acá, ¿ya? Entonces, acá, si hacen eso, igual, acá tienen, donde vean que están haciendo sumas, tienen que ser reemplazados. Quizá es más directo, pero puede que algunos que no tienen mucha práctica se compliquen, ¿ya?
Pero en este caso, igual de la misma manera que el anterior caso, vamos a realizar con una variable, donde vamos a, bueno, haremos los dos ejemplos. Tal vez lo entienden mejor, ¿no? Bien. Un cachito, vamos a reducir el tamaño. Bien. Lo primero que vamos a hacer es la lectura, ¿no? Siempre debemos de leer las matrices. En este caso, la matriz A vamos a hacer por separado, vamos a leer. Vamos a buscar para no hacer de cero. Ok, uno mejor. Bien, de la misma manera debemos hacer la lectura de cada matriz. Por lo tanto, solo tengo que copiar y pegar lo que es la lectura de mi matriz. Yo sé que ya se han memorizado ustedes este tema, ya no voy a volver a repetir. Mm, la primera iteración está llenándome los valores de la matriz A y en la segunda, la matriz B. Nos va a faltar espacio. Ya, a ver, vamos a ver. Bien, entonces ya hemos analizado. Con esto ya hemos hecho hasta matrices de la misma dimensión. Con esto ya hemos hecho la lectura de las dos matrices con sus dimensiones. Estoy almacenando las dimensiones en n y m, como les he mencionado, ¿ya? Entonces, sí hemos hecho. Ahora nos falta esta parte. Dice, hallar la suma de sus elementos correspondientes. Hallar la suma de los elementos correspondientes. Bien, nosotros ya hemos llenado los valores hasta este punto, entonces tenemos que hacer que sume uno por uno. Si se dan cuenta, estas matrices tienen el mismo tamaño los dos, por lo tanto, con un ciclo vamos a hacer que recorran las mismas posiciones los dos. Es por eso que solo voy a utilizar un ciclo. Un ciclo. Ya, dentro de este ciclo, a ver, lo vamos a conectar directamente. Mm, Sale de aquí y acá. Dentro de este ciclo, eh, debemos hacer que vaya sumando las matrices. Por lo tanto, de la misma manera en el vector que hicimos anteriormente, un minutito.
Ya bien, bien, continuemos. Decíamos, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es hallar la suma de estos dos. Para ello tenemos que copiar nuestro proceso y acá debemos de proceder a poner una variable suma, sum, lo voy a poner para que no sea tan largo, va a ser igual a, como vamos a hacer sumar uno por uno, le voy a decir que suma va a ser igual o sea, mi matriz A y coma J más B y coma J, ¿no? En sus posiciones. Bien. A esto vamos a hacerlo recorrer un poco más. Ya. Entonces, algo que nos estamos olvidando es la declaración de mi variable suma, donde vamos a almacenar, bueno, donde debe inicializar con cero, ¿no es cierto? Con un valor de cero. Entonces, lo único que hacemos es agarrar un proceso. Le vamos a decir que esto sí es acá. Acá yo le voy a decir que voy a utilizar una variable suma que va a empezar en cero, porque al iniciar el programa no tiene ningún valor. Entonces, fíjense que con esto ya estoy haciendo que me vaya sumando estos dos valores. Esto y esto los está sumando y los está almacenando ¿en qué variable? Los está almacenando en la variable suma. ¿Ya? Ahora, lo que necesito es hacer, hasta aquí ya está, creo. A ver, es como estábamos haciendo por partes, ¿no? Esta parte suma, etcétera, dice, ¿no? Hasta aquí ya está. Ahora nos toca esta parte. Si el resultado es divisor exacto de m, dice, o si es divisible entre m menos 1, ¿ya? Entonces, solamente si cumple las dos condiciones, pero no los dos, llevarlos a un vector c. Hasta ahí nomás haremos. Primero, me está diciendo que debo cumplir ciertas condiciones. Y esas condiciones lo vamos a poner en una toma de decisiones, ¿no? En esta toma de decisiones aplicamos, podemos hacerlo en dos tomas de decisiones, pero como ya hemos practicado bastante, entonces ya no es necesario. Vamos a decir, si el resultado dice, ¿cuál es el resultado? El resultado es sum, ¿no es cierto? De la suma de estas dos posiciones. Es divisor exacto de m, dice. Ya sabemos, mod m, dice, igual a cero. Si se han dado cuenta, al ingeniero le gusta hacer este tipo de preguntas, ¿no? No sé qué, habiendo tantas preguntas, ¿con qué aplazarlos? Ya. Divisor exacto de m. O también es divisible entre m más 1. Aquí ya me está diciendo or, ¿no? También es divisible entre m más 1. Entonces, ¿qué hago? Copio y pego. Entonces, m no es más, es menos 1. ¿Ya? Traten de agruparlo siempre como para que parezca que está comparando con una variable. ¿Ya? Esto, si no agrupan con paréntesis, bueno, el ingeniero no creo que les moleste, pero cuando ustedes empiecen a programar, no lo va a asimilar de esta manera. Va a agarrar esto primero y luego lo va a restar 1. Entonces, agrupado, esto es como una variable, ¿ya?
Ese es el pequeño error que puede que se crucen con eso. Bien, ya hemos hecho hasta ahí. Tengamos en cuenta algo, que ahí no termina la condición, ¿no? Solamente si cumple una de las dos condiciones, dice, pero no los dos, dice. Aquí me está dando una condición donde me dice que si cumple solo uno, va a entrar en sí cualquiera de estos, ¿no ve? Pero no dice los dos, o sea, cuando esto cumpla y este cumpla, o este cumpla de esta manera, cuando haya esto, no va a pasar, pero cuando haya esto, sí va a pasar en el valor sí. Entonces, para eso ya hemos aprendido ¿qué es lo que vamos a utilizar? Para eso vamos a utilizar el XOR, ¿ya? XOR, porque ya sabemos que según la tabla de verdades, nos va a dar esa salida. Aquí está mi tabla de verdades. ¿Dónde le he puesto ahora? Aquí está mi tabla de verdades. Entonces, fíjense, hemos dicho que los ceros son falsos y los unos son verdaderos. Aquí está, XOR. Entonces, solo cuando cumplen estas dos van a entrar. Cuando no, fíjese, 0, 0 son falsos, falsos, no van a entrar. No, sigues respetando lo que hemos aprendido desde un inicio. Bien, hasta ahí ya está. Dice, algo que nos estamos olvidando. A medida que voy creando mi variable, fíjense, digo, haciendo el diseño, estoy utilizando otra variable que no he inicializado, donde dice que m tiene un valor y m vale la sumatoria de los números pares del código SIS, dice. El ingeniero les pone ese tipo de trampas. Ejemplo, 19 tantos y solo los pares lo ha sumado, por lo tanto esto es igual a 24, ¿no? El ingeniero tiene alta creatividad para crear este tipo de trampitas, pero que son bien sencillas, si se han dado cuenta. No creo que caigan. Bien, entonces con eso ya hemos llenado nuestro toma de decisiones. Esto lo mantendremos aquí abajo por si necesitamos. Ya, lo usaremos, vamos a llamarlo nomás después. Bien, entonces acá debemos de poner qué va a pasar cuando cumpla la condición. A ver, 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 a ver. ¿Dónde le vamos a poner? Aquí abajito lo vamos a poner, ¿ya? Si no cumple la condición. Así directo lo voy a cesar, por lo tanto lo cesaré demasiado, si no me voy a olvidar como el día de ayer. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Entonces yo le voy a decir que esto me he equivocado. ¿Ya? Que sí va a venir hacia abajo. Sí. Para no darme una vuelta entera, le estoy diciendo que directo se salga por acá. Y le voy a decir no. De que sí se puede y que cumple todas las condiciones, también cumple, ¿no? Entonces, si cumple, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí me está diciendo que debo almacenarlo en un vector.
Entonces, anteriormente de vectores a un vector hemos almacenado, pero no hemos almacenado de matrices a un vector. Bien, entonces llevarlo a un vector C, dice, donde estarán almacenados todas las sumas que cumplan cualquiera de estos dos requisitos, pero no los dos requisitos a la vez. Simplemente me está enfatizando lo que ya nos ha dicho acá arriba. Lo único que rescatamos de este enunciado es que debemos llevarlo a un vector C, ¿no? Entonces le decimos que C va, como es un vector, entonces le digo que debe tener una posición, ¿no es cierto? Entonces utilizaremos la posición K. Ah, ya, algo que me estoy olvidando. Fíjense, M estamos volviendo a utilizar. Aquí, fíjense, si ustedes se equivocan esto, mira, ahorita me acabo de dar cuenta. Acá hemos utilizado una variable M que tiene un valor y aquí le estamos asignando otro valor a esa variable N. Al cambiarle este valor a esta variable N, esto automáticamente se vuelve 24, ¿no? Entonces va a haber un error. Acá cuando lleguen a hacer la prueba de escritorio van a tener un error. Por lo tanto, como el ingeniero ya me ha dicho que M va a tener un valor, ya me ha dicho que esta variable debe estar almacenada, o sea, debe estar reservado para esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer, vamos a cambiar esta variable. Entonces, yo le voy a decir L, ¿ya? Entonces, donde vean M, lo ponen L. Acá también L. Ya, eso nomás, ahí nomás cambia. Bien, decíamos que mi vector debe tener una posición y esa posición se va a almacenar en A, ¿no? Va a ser igual a, dice, va a ser igual a la suma, el resultado. Suma, dice, ¿no? Entonces, con eso cumpliría. Pero tenemos otro problema, ¿no? Otro problema en este punto. El valor K, o sea, ¿cómo vamos a saber que mi vector va a estar en la posición 0? Porque se puede dar el caso que todos estos valores cumplan todas las condiciones que nos esté diciendo. Por lo tanto, el vector va a tener que crecer ¿cuántas veces? 6 veces, ¿no es cierto? Pero también se puede dar el caso en que solo pueda cumplir un hito. Por lo tanto, el vector ¿cuánto tiene que crecer? Solo un hito, ¿no? Entonces, es por eso que mi vector resultante no se sabe el tamaño que va, con el que va a terminar. Entonces, para eso, chicos, ya les había enseñado, hemos hecho un artificio, ¿no es cierto? Donde acá mismo, si cumple la condición, hemos dicho que el valor de K, un minutito. Ya. Hemos dicho que el valor de K va a empezar con un valor de 1, ¿no? Que si cumple esta condición, lo primero que va a hacer es, mi vector va a crear primero su vector, un vector vacío. ¿De qué tamaño? Tamaño 1, ¿no? Ah, no, perdón, acá no es 1, aquí es K más 1 hemos dicho, ¿no? K más 1, ¿no? Donde va a empezar, primero va a crear su espacio vacío, con esto está creando este espacio vacío y posteriormente le está diciendo que
en el vector K, CK, recién este valorcito le va a llenar acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Primero crea un espacio vacío, luego le llena el valor, ¿no? Eh, eh, bien, decíamos que es de esa manera que se va a comportar. Así como se está comportando, cada vez que encuentre y cumpla esta condición, va a crearse primero un espacio vacío, lo va a rellenar, otro espacio vacío, lo va a rellenar. Así sucesivamente va a crecer, puede que crezca, como en este ejemplo les estoy diciendo, 6 espacios, entonces este puede crecer hasta 6, ¿no? O puede que no crezca nada y se termine en uno, o simplemente el vector termine, o sea, nunca termine de crearse, ¿ya? Si no cumpliera ninguno. Entonces es así como va a ir creciendo. Entonces, por eso hemos utilizado este artificio, ¿no? Donde hemos dicho que primero crezca. Pero estamos utilizando una variable k. Hasta este punto no sabemos qué valor tiene k. Es por eso que necesitamos inicializar con qué valor va a empezar mi variable k. ¿Con qué valor va a empezar? Con cero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tamaño todavía, ¿no? Entonces, una vez que encuentre, ya saben, ya va a crecer. Bien, eso es. Después, ¿qué más nos dice? A ver, llevarlo, pero no los dos al mismo tiempo. Bien, como me está pidiendo que lo guarde en un vector, ya lo hemos guardado hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mostrar ese vector. Entonces, para mostrar el vector, ya sabemos cómo se imprime. Ahora fíjense, con esta línea, se dan cuenta, se está dando una vuelta. Y siempre hemos hecho esto, ¿no? Se viene, se está dando una vuelta, ¿ya? Porque como no estamos realizando nada en este ciclo, solo estamos utilizando esta operación, no es necesario que nos demos una vuelta. Yo me doy una vuelta, ¿por qué? Porque el programa no me permite hacer, o PowerPoint no me permite hacer una flecha directa. Y cuando lo mueves se va a mover, se va a distorsionar. Lo pueden hacer de esta manera, ¿ya? Uno que entra y uno que sale. Así podemos hacer, ¿no? ¿Ya? El ingeniero les ha debido mostrar, les ha debido enseñar esto. Para no darse una vuelta entero, entonces, estos se dibujan. Con esto estamos diciendo que está entrando, ¿no? Y una vez que termina de hacer todo esto, se está saliendo directo, ¿ya? Se puede hacer eso también. Bien, a ver, lo vamos a mover todo esto un poquito más. Ya. Ahora, ¿qué es lo único que nos queda? Lo único que nos queda es que debemos de imprimir, ¿no? Debemos de imprimir. Por lo tanto, para imprimir, debemos copiarnos cómo se imprime un vector. Entonces, ¿dónde está la página? ¿Qué diapositiva es esta? 56. Aquí estamos. ¿Cómo se imprime un vector? Aquí tenemos una chanchullita. Entonces, voy a copiar y pegar. Control C, Control V. ¿No? Eh, de la misma manera lo voy a cesar desde aquí ya, desde aquí ya, ¿no? ¿Qué opción? ¿Cuál he usado? Ya, ¿no? Entonces,
¿Qué variable debo poner como límite? La variable que he utilizado en este caso es k. Por lo tanto, vamos a utilizar k como una variable, el límite, porque en esta variable se está almacenando el tamaño de mi vector, ¿ya? El tamaño con el que está terminando mi vector se está almacenando en k, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Y es por eso que va a ser las iteraciones las veces que haya encontrado. Con eso estaríamos solucionando y estamos utilizando el vector C. Y termina nuestro programa, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cómo se dice? Hagamos una prueba de escritorio rapidito. Sabemos que con esto va a llenar. A ver, rápido. Vamos con este. Con este estamos llamando el tamaño de nuestros matrices. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Con esto estamos haciendo que me llene primero esta matriz, ¿no es cierto? Primero esta matriz me está llenando. Pasamos a este otro lado. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que me llene mi segunda matriz. Lo ha llenado. Termina de hacer eso, venimos acá, me está inicializando las variables que vamos a utilizar. Pasa, entra. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá es buscar en una variable suma la suma de estas dos posiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar la suma de estos dos. Esto más esto me va a dar un resultado, ¿no es cierto? Entonces, este resultado va a pasar acá y va a verificar si cumple o no cumple, ¿no? Si cumple esta condición, o sea, si cumple, ¿qué va a hacer? Va a venirse acá y se va a escribir, ¿no es cierto? Con esto estamos haciendo eso. Con esto vamos a hacer que se aumente el tamaño de mi matriz, digo, de mi vector, un espacio vacío, y con este código le estamos diciendo que se escriba. Termina de hacer eso. Si no cumple, entonces no pasa nada, el vector no va a crecer. Y va a ser así sucesivamente las veces que haya encontrado. En este ejemplo vamos a decir que ha encontrado 3 veces. ¿Ya? Entonces, una vez que ha hecho eso, viene por aquí. No, espera un momentito. Ha terminado de hacer eso, sube por acá, viene por aquí. ¿Y qué es lo que me va a hacer ahora? Lo que me va a hacer es, va a hacer los ciclos que sean necesarios hasta que llegue al límite K, que representa el tamaño de mi vector, y lo va a imprimir. Va a imprimir, ¿cuántas veces va a imprimir? 3 veces. ¿Qué valores? Va a imprimir 4, va a imprimir 10 y va a imprimir 14. Listo. Terminó de imprimir, pasa por acá y termina mi programa. Eso es lo que ha hecho este diagrama de flujo. Si se han dado cuenta, este proceso que hemos hecho es similar al mismo proceso que hemos realizado en el anterior, el día de ayer en el examen. Fíjense la similitud que tiene. A ver, lo voy a borrar todo esto para que vean la similitud que tiene. Y qué cosa nomás está cambiando, ¿no? Entonces, acá estamos utilizando sum, m, k. Estamos almacenando en una variable la suma de las posiciones de los vectores. En este caso, de la misma manera, estamos almacenando, pero la suma de las matrices ya también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahorita en las condiciones? Acá nos ha dado una condición muy sencilla y acá nos ha dado una condición más elaborada, ¿no? Cumple el mismo criterio de crear un espacio vacío y luego rellenarlo. Acá también, ¿no? Hemos creado un espacio vacío y luego hemos rellenado, ¿no? El orden quizá ha variado un poco, pero
sigue cumpliendo su función, ¿no? Después, la impresión del tamaño. Entonces, esa es la diferencia. Es por eso que les decía desde el inicio de clases que vectores y matrices es fácil. ¿Por qué? Porque lo único donde ustedes van a tener que pensarle un poquito es acá. Después todo lo demás es como un rompecabezas. Si se dan cuenta, las soluciones no son tan complicadas. Lo único que ustedes deben de practicar es entender. El ingeniero les da este tipo de condiciones o estas reglas para que ustedes se confundan, ¿no? Y eso, incluso yo a veces me confundo porque no le entiendo bien qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces tengo que leer unas 2, 3, 4, 5 veces. Y es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bien, creo que no. Después me han mandado un ejercicio para resolver que es un poco, eh, no es la gran cosa, pero lo vamos a resolver. Antes de que me olvides, resolveremos esto, ¿ya? Calcular la suma de los elementos de la diagonal principal y de una matriz 4 por 4, dice, ¿ya? Acá creo que es eso. Aquí está, ya está hecho esto. Ya. Acá vamos a resolver esto. Eh, en un examen, creo que no era virtual, era un escrito donde me pedía que haga, acá dice, calcular la suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz 4 por 4. Acá, ¿qué me está diciendo? Calcular la suma de los elementos de la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Es esta, ¿no? De una matriz 4 por 4, ¿ya? Pero en un examen, ¿qué es lo que ha hecho el ingeniero? Ha hecho que hagamos la suma de la diagonal principal y de la diagonal inversa, ¿ya? Entonces, puede que a ustedes les diga los dos, entonces vamos a aplicar eso. A ver, ¿esto qué estás resolviendo? Igual a 4 más 1, ya vamos a hacer estos dos ejercicios. Primero resolveremos este pequeño ejercicio tal cual me está diciendo, ¿ya? Entonces, analizaremos rapidito. Como me dice la diagonal principal, asumo que mi diagonal principal es esta. Aquí me está dando una matriz 4 por 4. Me está diciendo el tamaño de mi matriz ya, de qué tamaño tiene que ser. Cuando el ingeniero les pida diagonales principales, inversas, ustedes, aunque el ingeniero no les diga el tamaño, ustedes tienen que asumir que el tamaño de una matriz para este tipo de condiciones debe ser cuadrática, ¿ya? Debe ser n por n. Eso se lo tienen que memorizar. Cuando les pida diagonales, en este tipo de matrices, ¿dónde ven una diagonal? No existe diagonales. Una diagonal principal, digamos. Generalmente se caracteriza porque las posiciones son iguales y en este caso nunca se va a dar el caso. Así que eso tomen en cuenta si es que no les da dimensiones. ¿Ya? Entonces, acá me está dando ya una matriz 4 por 4. Entonces, ya hemos identificado nuestro diagonal principal. Entonces, una vez identificada nuestra diagonal principal, tenemos que buscar qué tienen en común esta diagonal. Fíjense, acá los valores tienen algo en común. Ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque esos valores pueden ser cualquier valor, van a ser ingresados por el usuario una vez que se ejecute. Entonces, no necesitamos buscar algo en común en sus valores. ¿En dónde vamos a encontrar algo que tengan en común? En sus posiciones. Fíjense, acá, ¿qué tienen en común?
En común tienen que las posiciones son iguales, I y J son iguales siempre. En este 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4. ¿No es cierto? Por lo tanto, acá ya hemos identificado eso, empezamos a diseñar. Como me está pidiendo la suma, desde el inicio yo le estoy diciendo que vamos a almacenar en mi variable suma, va a empezar en 0. Ahí es donde se va a almacenar la suma. Entonces, ¿qué estoy haciendo primero? No me estás diciendo leer 2, 3 matrices. Es más sencillo, ¿no? Una matriz nomás. Entonces, esto ya estamos haciendo la matriz y va a llenar la matriz con esto. Bien. Pasamos a la siguiente. Acá me está pidiendo, bueno, acá, ¿qué es lo que debo de hacer? Es buscar la diagonal principal. Como sabemos que tenemos que recoger cada posicioncita buscando los valores que cumplan esta condición, entonces hacemos nomás nuestro ciclo para el recoger cada posición, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, vamos a poner, vamos a diseñar nuestra toma de decisiones, donde le vamos a ingresar la siguiente condición. La siguiente condición que estamos aplicando es donde veas I más J es igual a 1. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver, creo que esto está mal. Sí, J. Ay, ay, ay. Esa condición es para la diagonal secundaria. Sí, sí, sí. Entonces, en un ejemplo le he debido de mostrar. Entonces, acá le tendría que decir que si I es igual a J, ¿no? Entonces, en algún ejemplo les he debido de explicar a otros alumnos. Por eso se ha quedado ahí. ¿Ya? Entonces, aquí estamos poniendo la condición, ¿no? De la posición. Si I es igual a J, dice, ¿no? Si cumple, entonces, ¿qué es lo que me va a hacer? Va a agarrar este valorcito y lo va a sumar. Le va a ir ingresando a mi suma, ¿no? Lo va a ingresar. Primero, la primera vez que encuentre, lo va a almacenar a éxitos, ¿no? Suma va a ser igual a suma más esa posición. Bien, termina. Entonces, una vez que venga y no encuentre, entonces no va a hacer nada, ¿no? Vuelve a entrar. Así sucesivamente va a ser hasta que vaya encontrando todos los valores de la diagonal. Más 1, más 7, más 2, ¿no? Y ahí es donde se va a almacenar. ¿Cuánto es el resultado en este caso? 8, 9, 10, 15, ¿no? Entonces ese es el valor que tiene esta diagonal. Una vez que termine de realizar todo esto, pasan por acá y me va a imprimir directamente la suma de la diagonal principal es sum. ¿Y cuál es el valor que se ha almacenado? 15. Por lo tanto, me va a imprimir 15. ¿Cumple este enunciado? Sí. ¿No es cierto? Ya. Esto es uno de los ejemplos. En caso de que, bueno, hasta aquí ¿se ha entendido? ¿Alguna duda? Muy sencillo, ¿verdad? Ya. Sí. Puede que se dé el caso de que el ingeniero les pida la diagonal inversa, ¿no? La diagonal inversa. Inversa. En la diagonal inversa. Entonces, para el caso de la diagonal inversa es esta. ¿Ya? Ya, lo voy a duplicar esto para que comparemos, ¿no? Va a cumplir toda la misma función, el mismo análisis, solo con una diferencia, que ya no lo vamos a analizar de esta manera, ¿no? Esto, chao. ¿Ya?
Entonces, esta es la diagonal inversa, ¿no? De la misma manera que en mi diagonal principal, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos buscar qué tienen en común estas posiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que la suma de, que la suma de sus posiciones, en este caso, fíjense, 1 y 4 es igual a 5. 2 y 3, no, o 2 más 3 es igual a 5. 3 más 2 es igual a 5. 4 más 1 es igual a 5. Entonces, eso es lo que tienen en común. Por lo tanto, sabemos que están almacenados en una variable estos valores. Entonces, decimos I más J es igual a N más 1. ¿Por qué N más 1? Porque en este caso nos está dando ya un tamaño en realidad, ¿no? Aquí me está diciendo 4. 4 me está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, esto debería ser 4. Para este caso, lo único que debo de hacer es 4 más 1, ¿ya? Siempre va a cumplir ese criterio, 4 más 1, ¿no? Para este ejercicio que estamos realizando. Entonces, ya sabemos qué es lo que va a hacer esto, va a llenar la matriz. Luego pasamos a esto, va a ser lo mismo. ¿Dónde va a cambiar? Va a ser en mi toma de decisiones. Y lo único que va a cambiar es la condición. Entonces, esta condición que nosotros hemos analizado, le vamos a decir I más J debe ser igual a 4 más 1, que es 5, ¿no? Entonces, recién me va a almacenar lo mismo, va a pasar a ser todo y me va a mandar el resultado, ¿ya? Ese es en el caso de la diagonal secundaria, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias simplemente son en la toma de decisiones, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Vamos a hacer otro caso, ¿ya? Un minutito, por favor, un minutito. Ya, bien, continuaremos. Vamos a hacer eh, la suma de las dos diagonales, ¿ya? De las dos diagonales. ¿Por qué? Porque en algún momento ha metido, y creo que el ingeniero está tratando de eh, repetir los exámenes, pero siempre debe estar cambiando alguito, ¿no? Últimamente eso he notado. Pero resolveremos ese ejercicio. Creo que no tengo. Lo he debido de hacer en algún momento, pero no estoy trabajando desde la nube. Mm,
No era acá. Ya, vamos a hacer esto. Calcular la suma de los elementos de la diagonal principal e inversa, o la segunda diagonal también, ¿no? E inversa de una matriz n por n, ¿no? ¿Qué vas a decir? Principal, dice, ¿no? De una matriz n por n. Ya eso pondremos. Incluso lo podemos hacer que lleve un vector. Ya, se van a complicar. Ya, entonces hagamos esto. Calcular la suma de los elementos de una diagonal principal e inversa. Calcular la suma de los elementos de la diagonal principal e inversa de una matriz n por n. Sí, está bien. Entonces, ¿qué es lo que me pide en este caso? Me pide hallar la matriz de la diagonal inversa, ¿no? Entonces, acá nomás lo vamos a modificar. Esto es n más... Vamos a pausar. ¿Ya? Bueno, esto va a llenar también, va a llenar mi matriz. Acá es donde vamos a tener que verificar. ¿Qué pasa cuando debemos de sumar las dos diagonales al mismo tiempo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Creo que este diagrama sigue cumpliendo, ¿no? Todas las condiciones. Lo único que debemos hacer es modificar en su toma de decisiones, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya conocemos lo que son las tablas de inferencias lógicas y eso nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, para eso nosotros le vamos a aumentar acá ¿qué se llama? Mi tabla lógica, de la tabla lógica, el OR, ¿no es cierto? Aquí le decimos O y que sea igual. A ver, haremos en orden. Primero, la diagonal principal. Y sea igual a J, ¿no? OR. Que cumpla estas dos condiciones. ¿Ya? Con estos chicos, va a verificar, primero va a buscar estos valores. Si cumple, lo va a sumar, ¿no? Va a buscar esto, si cumple, lo va a sumar en mi variable suma. Esta no cumple. Fíjense que en el caso de esta, este ha cumplido. Pero cuando ha llegado a este punto, ha vuelto. Este no ha cumplido, pero este sí ha cumplido. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Va a hacer que mi suma se vaya incrementando, ¿no es cierto? Otra vez va a venir por aquí, este no ha cumplido, este ha cumplido, se va a sumar. Este ha cumplido, se va a sumar, este no ha cumplido. Así sucesivamente va a ir realizando la suma en nuestra matriz. Y si se han dado cuenta, para los tres casos que hemos hecho, hemos cambiado solo esta decisión, perdón, esta condición. Lo único que hemos hecho es cambiar esta condición. O hemos aumentado algo para que me agarre las dos diagonales. ¿No ven? No ha sido la gran cosa. Ha sido algo muy sencillo. Pero hay algo que acá debemos enfatizar, ¿ya? Acá ya no me está dando una matriz n por, digo, una matriz 4 por 4, me está diciendo n por m. ¿Ya? Entonces,
esta matriz puede tener cualquier tamaño, ¿no? Puede tener cualquier tamaño, no sabemos. Y es por eso justamente que en realidad, ¿dónde vamos a tener problemas? Siempre en la matriz inversa, ¿ya? En la matriz inversa. Pero acá nosotros debemos de decir que I más J es igual a N más 1, ¿no ve? Entonces, por eso estoy enfatizando que el valor de N siempre va a ser el tamaño de las columnas. Entonces, siempre le van a sumar un valor más porque para cualquier tamaño de matriz, ustedes van a verificar que sea 10 por 10. Entonces, lo común que van a tener en su diagonal secundaria o la diagonal inversa, su suma siempre va a ser n más 1. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. En este caso ya se estarán memorizando, me imagino, no hay mucha necesidad de darle vueltas a este asunto, ¿no? Ya, hasta este punto creo que ya hemos tocado todos los casos que se puede dar con las diagonales. Ahora, si el ingeniero les pidiera, no sé, les dijera realizar dos vectores, digo, perdón, crear dos matrices n por n y almacenar la suma de sus diagonales principales en un vector, ¿qué es lo que hacen? Entonces, lo que ustedes hacen, agarrar estito y lo llevan a esto que hemos resuelto recientemente. ¿Dónde está lo que hemos resuelto recién? Ah, no, esto no es. Acá. No, no está tampoco. ¿Dónde está? Las 50 y algo, ¿verdad? Sí, acá. Si en caso de que el ingeniero les pidiera que hagan, ¿no? Otra vez vuelvo a repetir. Si en caso les dijera, a ver, lo vamos a remarcar. Vamos a suponer que estos son dos vectores, ¿ya? Si les dijera agarrar la suma de las diagonales de las dos matrices, cada uno tiene el mismo tamaño, va a agarrar las dos posiciones, o sea, las posicioncitos, que los sumen, ¿no es cierto? Como nos estaba diciendo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya saben, de la principal agarran esta condicioncita y lo van a reemplazar en esta parte. Y todo lo demás es lo mismo, ¿no? Todo lo demás es lo mismo. Y si les dice que la suma debe cumplir, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está haciendo hacer la suma de cada uno de los valores de la matriz. Pero puede que se dé el caso, ¿no? Vamos a suponer que esta matriz es 2 por 2 nomás, esto nada que ver. Que les diga, o sea, se puede alocar, ¿no? Que agarren sus diagonales. Entonces, ya saben, hacen la condición. Ah, ni siquiera eso. Tienen que hacer una toma de decisiones aquí todavía. Y ese valor tienen que hacerlo sumar y van a reemplazar acá. Ah, ¿ves? Eso más faltaba. Entonces, todos aquellos que cumplan esa condicioncita, ¿no? Se van a sumar, se van a sumar y luego pasa por este filtro. Ya es cosa de criterio de ustedes nomás, ya tienen que saber armar ese rompecabezas. Ya. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta este punto, chicos? Ya, alguien me ha mandado un ejercicio. Creo que es la misma persona de siempre, pero a ver, vamos a ver. No, creo que es otro.
aquí está. ¿Qué pasó? Ya. A ver, vamos a leer. No lo he leído siquiera muy bien. Vamos a ver si vale la pena resolverlo o no. Se tiene los nombres de los N alumnos de una escuela, dice, ya, es similar al proyecto que hemos hecho. Además de su ya, después vamos a solucionar. Ya. Se tiene los nombres de los N alumnos de una escuela, dice, además de sus promedios generales. Realice un algoritmo para capturar esa información a la cual se debe almacenar en arreglos. Cuando nos dice almacenar en arreglos, a veces el ingeniero también suele utilizar, aunque últimamente no lo he visto. Arreglos, cuando menciona arreglos, está hablando de vectores o matrices, ¿ya? Entonces, vectores o matrices. Independientemente de lo que les pida el programa, ustedes van a saber si les está pidiendo vector o es matriz. Arreglos, dice. A mí incluso aquí le está enfatizando. Un vector para el nombre y otro para el promedio. Después de capturar la información, se debe ordenar con base a su promedio. Ah, ya. De mayor a menor. Los nombres deben corresponder con los promedios, ¿ya? Y realice el algoritmo y represéntelo mediante el diagrama de flujo, pseudocódigo y diagrama de NASCII, ASCII, algo así es. Ah, no sé de qué. Ucha, con esto ustedes se hubieran muerto. Tenían que hacer diagrama de flujo, pseudocódigo y diagrama de ASCII, creo que es. O NS, es otro tipo de diagrama. Ya. Mm, 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 está fácil hacer esto, pero creo que este ejercicio que hemos dicho que vamos a resolver está mucho más factible. ¿Ya? Y es similar, es ordenar también. Esto. ¿Ya? Este es en el caso de un vector y este es un examen, chicos. Y este es el que nos hemos olvidado. Fíjense, aquí me está diciendo, escriba un algoritmo que lea dos arreglos, dice, ¿no? De números enteros, ¿ya? Y luego produzca una lista ordenada, me dice, ascendentemente de los valores positivos y los múltiplos de m más 1, pero no divisibles entre m más 2 o múltiplos de m múltiplos de 3 y múltiplos de 5, pero no múltiplos de 7. En este examen se ha bloqueado, pienso, ¿no? O sea, es demasiado las condiciones que les ha dado. Pero si se dan cuenta, el que lo entiende lo hace rapidito, ¿no? Entonces vamos a fijarnos que lo vamos a hacer rápido esto, ¿ya? Entonces se escribe un algoritmo de dos arreglos de números enteros, ¿ya? Aquí me está diciendo que lean dos arreglos de números enteros, ¿ya? Me está diciendo que utilice, que cree dos vectores de números enteros. No me está diciendo de n por n. Como no me está diciendo n por n, voy a asumir, o perdón, del mismo tamaño, como no me está diciendo que los dos sean del mismo tamaño, yo voy a asumir que estos vectores pueden ser de cualquier tamaño, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir, a ver, analizaremos primero. Fíjense, mi vector tiene un tamaño, mi otro vector tiene otro tamaño.
Luego produzca la lista ordenada ascendentemente, dice. Esto lo vamos a, después lo vamos a realizar. Primero haremos esto. Los valores positivos múltiplos de tantos, todas las condiciones le meteremos. Entonces, dice, a ver, luego produzca una lista. Ay. Fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Acá me está diciendo que no debo hacer la multiplicación, no me está pidiendo que sume esto más esto, nada no me está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que revise uno por unito, primero este vector, ¿no? Uno por unito que cumpla estas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Los valores de los valores positivos, ascendentemente, de los valores positivos y múltiples de m. Ya. De los valores positivos, dice, y múltiplos de m más 1, pero no multiplica, o sea, toda esta condición, ¿ya? Entonces vamos a verificar, si estito cumple, ya, va a venir y lo vamos a almacenar en una variable, perdón, en un vector C. Si este otrito no cumple, bueno, no se va a almacenar, este tampoco cumple, este sí cumple, vamos a decir, va a venir aquí, ¿no? Si este cumple, si este tal vez no cumple, entonces no, hasta ahí nomás, ¿ya? Ahora ya hemos terminado de revisar nuestro primer vector. Ahora debemos revisar el segundo vector ya también. Igual tiene que verificar que cumplan estas condiciones. Agarro este valorcito, verifico, no cumple, no cumple, este sí cumple, por lo tanto va a venir acá. Y este no cumple, ¿no? Una vez que he definido mi vector con estas condiciones, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Aquí me dice ordene de manera ascendentemente, dice. Entonces, si se dan cuenta, estos valores están de manera desordenada y tengo que pasar a ordenarlos, ¿ya? Es casi similar a lo que nos está diciendo o lo que nos ha mandado uno de sus compañeros. Y con este criterio yo creo que van a aplicar, van a poder resolver, ¿ya? Entonces, es todo lo que debemos de saber para nuestro análisis, ¿ya? Procedamos a hacer nuestro diagrama de flujo. Vamos a hacer por partes. Vamos a leer dos arreglos de números enteros, ¿ya? Como dice, dos arreglos de números enteros, hemos dicho que vamos a suponer que estos vectores tienen distintos tamaños. El primer, la variable n, en la variable n se va a almacenar el tamaño de mi vector A, ¿ya? N va a ser el límite de esto. En Q va a estar definido el tamaño de mi vector B, ¿ya? Por lo tanto, aquí me está diciendo una condición más, nos hemos olvidado. M es la sumatoria del código CIS, algo así. Debe ser 27. Es por eso que acá ya estoy inicializando mi variable M. Puedo inicializarlo aquí, no interesa, pero debe ser inicializado antes de que entre a las condiciones, ¿ya? Eso nomás tienen que saber. En este caso se está inicializando en acá, ¿no? Entonces sabemos que este se encarga de llenar este vector, ¿no? Pasamos a este lado. Este se va a encargar de llenar este otro vector. Dense cuenta que para el primer vector el límite es n. Para el segundo vector el límite es q. ¿Ya? Hasta ahí ya está hecho. Eso es sencillo y hemos hecho varias veces. Pasamos, procedemos, dice. Aquí estoy utilizando una variable y, no sé para qué, ahorita vamos a verificar. Ya. Esta variable y lo vamos a cambiar en k, ¿ya? Porque con k hemos aprendido, ¿no es cierto? Acá, fíjense, esto
lo he debido hacer a manera de demostrarles que sí se podía o algo, pero esto debería estar con 0, ¿se acuerdan? Con 0. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tamaño va a tener mi vector. No sabemos con qué tamaño va a empezar mi vector, ¿ya? Entonces, de la misma manera, una vez que encuentra y cumple todas estas condiciones entonces mi vector va a crecer con un espacio vacío y luego lo va a llenar, ¿no? Entonces, continúa. Algo más vamos a tener que modificar. Entramos acá, estamos inicializando en 0 para la posición del vector C. Entonces, estamos haciendo un ciclo para que se cosa. Fíjense, vas a coser. ¿Qué es lo que vas a coser? Vas a coser mi primer vector. Entonces, estás decosiendo mi primer vector. Y va a buscar. Luego introduzco la lista ordenada. Esto hemos dicho que lo vamos a guardar para después. Las condiciones, dice. Los valores positivos y múltiplos de m más 1. Haremos por partes. ¿Ya? Aquí estamos poniendo. Los valores positivos, ¿cómo sabemos que son positivos los valores? Son mayores a 0, ¿no es cierto? Mayores a 0. Por lo tanto, la condición para eso, no sé si se nota, ¿se nota? La condición para eso es decirle que A en la posición I sea mayor a 0. Con eso ya hemos descartado y hemos dicho que van a ser positivos. Como me está diciendo I, dice, ¿no? And y múltiplos de m más 1, dice A mod m más 1 igual a 0, dice. Pero no divisible entre m más 2. Y dice, no debe ser divisible entre m más 2. Entonces, A. Si se dan cuenta, acá no me está pidiendo que agrupe, ¿no? Entonces, está verificando incluso 1, 2, 3 veces, ¿no? Entre m más 2. ¿Ya? Entonces, luego viene esta unión. O, dice, y todo esto, como esto sabemos que es, que son condiciones, bueno, a ver, continuaremos nomás. O, ahí estamos poniendo OR. Múltiples de 3 y múltiplos de 5, ¿no? Entonces, múltiplos de 3 y dice múltiplos de 5. Esto a modo de poner, esto tenía que ser AND, pero es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Debí modificar en señales. Entonces, y múltiplos de 3 y múltiplos de 5, pero no múltiplos de 7. Así lo estamos agrupando, ¿ya? Para no hacer tanto detalle, lo hemos metido todas estas condiciones en esto. Eso es algo que ustedes ya saben. Ya no es necesario que yo les explique, ya deben saber cómo aplicar esto. Entonces, que cumple esa condición. Si cumple esa condición, fíjense, este vector que estamos diciendo debe crecer un espacio y debe de almacenar ese valor. En este caso, fíjense, ¿qué es lo que está haciendo? Primero está almacenando el valor, luego está creciendo. Pero no se puede almacenar en un valor 0. Solo en Python se puede, ¿no? Eso sabe. Pero en diagrama de flujo, no. No se puede, no puedes empezar de 0. Por lo tanto, ¿qué estaba mal esto? Esto debemos de llevarlo acá primero. Si se dan cuenta, es similar a los otros ejercicios que hemos resuelto. Por eso es uno de sus ejercicios favoritos últimamente para el ingeniero. Ya, si cumple, aumenta el espacio y va a llenar el valor. Ya sabemos eso. Bien, termina. Entonces, esta parte, ¿qué es lo que está haciendo? Esta parte, les voy a demostrarles. Con esta parte estamos haciendo que busque todos aquellos valores de mi primer vector. ¿Ya? Como nos damos cuenta, el tamaño es n. Está verificando uno por unito y está poniendo acá aquellos que han cumplido las condiciones.
y se va a incrementar las veces que haya cumplido esta condición, esa cantidad de veces va a crecer. ¿Ya? Entonces termina, pasamos a hacer otra vez. ¿Ya? ¿Y qué estamos haciendo con esta segunda? Estamos, fíjense, estamos revisando el segundo vector. ¿Ya? ¿Dónde va a realizar lo mismo? Aquí está la condición. Fíjense, está entrando la variable b. Aquí no es y, es and igual. And igual, ¿ya? Entonces va, si cumplen esas condiciones de la misma manera, acá tenemos que cambiar en 0. A ver, este tiene que ser el orden igual, ¿no? Este tiene que ser K y este tiene que ser K. X. ¿Ya? Esta va a hacer lo mismo, ya va a seguir creciendo, ¿ya? Fíjense que en esta primera iteración, mira, aquí sigue siendo Y, ¿por qué no me han hecho cambiar? K, K, eso es K, y también es K. Es que lo estoy poniendo K porque ustedes ya han practicado con K, por eso nomás, ¿ya? Entonces, fíjense que acá el valor de K va a terminar con un valor. Cuando llegue acá, a partir de donde ha terminado ese valor, va a continuar sumándose. Es por eso que es muy práctico este pequeño artificio que hemos aprendido. Va a seguir continuando al tamaño donde se ha quedado al buscar todos esos vectores. Entonces, fíjense, ha entrado, va a realizar todos esos, todos aquellos que cumplan la condición. En este caso creo que está cumplido. Entonces, hasta ahí. Ahí se ha quedado este vector. Termina. Entonces he puesto para amasar, digamos, porque como no me daba espacio para programarlo, aquí sí le hemos puesto, ¿no? Así tienen que hacer. Cuando no se alcance la hojita, ponen un círculo y un símbolo para enlazarlo, ¿no? Para suponer que su continuación aquí está viniendo. ¿Ya? Ya, algo sonó. Ya. Bien. Ahora, ¿qué es lo único que nos queda? Ya hemos hecho todas estas condiciones. Uno, porque ya somos prácticos y ya sabemos. Lo único que nos queda es producir la lista ordenada de manera ascendente. Ya. Todo esto que hemos hecho ha sido la parte más fácil, chicos. Esa ha sido la parte más fácil. La parte difícil es el ordenamiento de un vector. Entonces, la lógica, el criterio para el ordenamiento de un vector, existen muchos. El método de burbuja, el método de ascendente, el método de pirámides, o sea, hay hartos métodos. Pero el que es más fácil es el método de burbuja. Ahora, si ustedes quieren comprender cómo funciona el método de burbuja, no nos va a alcanzar el tiempo. Busquen en internet ordenamiento de vector, el método de burbuja. A ver, vamos a ver. Ordenar vector, método de burbuja. Bueno, no, aquí está. Esto, por ejemplo, les voy a explicar cómo funciona, pero nosotros nos vamos a obviar la parte de cómo funciona, cómo se desglosa, porque hay un lugar, acá es como yo explico cómo funciona el ordenamiento del método de burbuja. Y nos vamos a demorar por lo menos una media hora en tratar de explicarles cómo funciona. Pero como yo ya lo he programado, entonces ustedes tienen que saber memorizarse nomás. Les he dicho, ¿no ve? Estitos se memorizan, ya no es necesario que
ya no es necesario que vuelvan a diseñarlo de cero. Es copy-paste nomás, si se han dado cuenta. Es copiar-pegar. Ya, esto por sus compañeros me han debido decir algunas dudas, he modificado. En realidad, esto no es necesario ya. Ya no es necesario, ¿ya? Ahí nomás ya le vamos a continuar. Ya, directo pasamos al proceso de ordenamiento. Y estito es el método de burbuja, este chiquitito. Incluso esto es, le vamos a mover para que no se confunda. Con el método de burbuja se resume a estito el ordenamiento. Ya, a estito se ha resumido. ¿Esto por qué está así? Ya. Estito es el método de ordenamiento, ¿ya? Cortito, ¿no ven? Entonces yo les he dicho qué es lo que tienen que utilizar para verificar o cómo aplicar. Para el método de burbuja, el requisito es saber qué tamaño tiene, ¿ya? El requisito es saber, este es el vector que vamos a ordenar, porque este es el vector que está desordenado. El requisito es saber qué tamaño tiene el vector que está entrando a ordenar. Y ese tamaño se debe poner acá, ¿no? Entonces, ¿en qué tamaño nosotros hemos terminado este vector? ¿En qué está almacenado su tamaño? En K. Hemos dicho que en K se está almacenando el tamaño de mi vector. Por lo tanto, esto lo vamos a cambiar a K, ¿no? Entonces, el otro criterio o el otro requisito es que se va a generar un segundo ciclo que va a recorrer las posiciones, ¿ya? Entonces, pero ese tamaño debe ser el tamaño del vector menos 1. Por lo tanto, K menos 1, ¿ya? Es eso, lo único que tiene que entrar. Otro detalle, fíjense que en el primer vector I debe empezar en 2, no en 1, en 2. Y K debe empezar y debe terminar en K. En el segundo ciclo, fíjense que se está analizando como si fuera una matriz, pero no es así. Está empezando J en 1, pero está terminando en K menos 1. Para entender esto, les hubiera explicado cuál es el método de burbuja, pero en el videito ya lo van a entender, pero no es necesario que sepan, no es necesario que sepan. Solo tienen que memorizarse esto, ¿ya? Entonces, para eso se está realizando la toma de decisiones donde se está verificando que CJ es mayor a CJ más 1. Entonces está verificando una posición con otra, ¿ya? Si esa posición es mayor, entonces lo está intercambiando. Es un pequeño ejemplo así les voy a dar, ¿ya? Va a verificar de un vector. Estos dos vectores que estoy dibujando son el mismo vector, ¿ya? Siguen siendo C. Los dos son los mismos. ¿Qué es lo que está haciendo? Va a verificar si esto es mayor a esto, ¿ya? Si no cumpliera, entonces, a ver, ¿cómo es esto? Está diciendo de manera ascendente, ¿no? Ya. Entonces, si esto es mayor a esto, dice, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a agarrar este valor, lo va a traer aquí, y este valor que es mayor a esto, lo va a traer aquí, lo va a invertir. Eso es lo que está haciendo. Así sucesivamente va a ser todo el tamaño del vector. Entonces, con esto, toda esta partecito realiza esa función de intercambio de posiciones de manera ascendente, ¿ya? Ahora, si si el ingeniero les pidiera de manera descendente, ¿qué es lo único que tienen que cambiar? Es cambiar estito, nada más, ¿ya?
lo invierte en eso y con eso es todo. Listo. ¿Qué más? Otra cosa que deberían de utilizar, bueno, no utilizar, sino darse cuenta qué vector están mandando a ordenar. En este caso, ¿qué vector estamos mandando? Mi vector C. Por lo tanto, el vector, esta variable C, se está manteniendo. Pero ¿qué tal si les dice ordenar el vector A? Entonces, esito nomás tienen que saber cambiar. Donde dice C, lo van a tener que poner A. Nada más. Esito tienen que saber. Y ya está. Eso es todo. Lo que tienen que saber es memorizar cestito o se meterán en una hojita chanchulla en caso de que les pidiera ordenar un vector. ¿Ya? Esito es. Y una vez que termina de hacer eso, bueno, pues es fácil, ¿no? Imprimir el resultado de un vector y se va a imprimir de esta manera, de manera ordenada. ¿Ya? Esta está ordenada de manera ascendente. Facilito, ¿no? El análisis ha sido lo más sencillo, pero esta partecita sí, tal vez, pero escucha, me va a costar explicarles, nos va a tomar harto tiempo. Pero con ese videito, si los que quieran entender siempre cómo funciona, con eso basta. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Sí ha entendido, chicos? O sí, Dime, dime. la última parte, ¿por qué K-1? Eso no entendí. Ya, el K-1, ya, a ver, les voy a mostrar acá. ¿Ya? En esto les voy a mostrar. A modo de que practiquen siempre, ¿no? Una pequeña introducción les voy a dar, cómo más o menos funciona. ¿Por qué se utiliza dos ciclos? El método de burbuja. A ver, no les voy a explicar todo a detalle porque es muy moroso, de verdad, la verdad no quisiera hacerlo. Ya, fíjense, ¿qué estamos diciendo acá? Que con el primer ciclo, con este ciclo, ¿no? Vamos a hacer que vayas decosiendo estas posiciones. Fíjense, aquí hay un detalle. ¿Y en qué posición está empezando? En 2. En 2 está empezando. Esto nada que ver. Así está empezando, ¿ya? ¿En dónde está terminando? En K, ¿no es cierto? K es N. Digo, perdón, K es el tamaño de mi vector. ¿Ya? Hasta ahí se entiende. Dense cuenta que estamos haciendo el mismo vector. El mismo vector estamos haciendo. Ahora hemos hecho, fíjense, otro ciclo dentro de este ciclo, donde le estamos diciendo que J empiece en 1. Entonces J va a empezar en 1. ¿Es cierto? Acá está empezando J. Pero me está terminando en ¿qué? K menos 1. Acá me está terminando. Por lo tanto, esto no se va a tomar en cuenta. Eso es lo que está analizando, lo que está realizando es. Por eso se está realizando esto. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que está haciendo? Mi vector C dice, esto es C, ¿no es cierto? No es A. C. ¿Qué es lo que está haciendo acá?
Aquí está haciendo una toma de decisiones, donde está diciendo CJ, dice, CJ, esto es, esto es J. Vamos a cambiar de color para que se ubiquen, ¿ya? Ya. Aquí me está diciendo CJ, dice. ¿Cuál es el valor de CJ? En mi posición 1 es esto. 4, dice. Va a verificar. 4, dice. Es mayor a CJ más 1, dice. ¿Ya? Es mayor o igual a CJ más 1, dice. ¿Cuánto es CJ más 1? J más 1. J ha empezado con 1. Más 1, 2. Entonces me está diciendo que verifique esos dos. 4 es mayor a 2, dice. ¿No? Si cumple, dice. ¿Qué me está diciendo? Si cumple esta condición, se va a almacenar el valor de J, en este caso 4, dice. 4 se va a almacenar en mi variable aux. Se va a almacenar en mi variable aux. ¿Ya? Después, ¿qué está diciendo? CJ, dice, va a ser igual a, hasta aquí hemos hecho, ¿no ve? Estamos almacenando el valor de CJ, que es 4, en mi variable aux. Acá, ¿qué me está diciendo? Que CJ va a ser igual a CJ más 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál es CJ? Es 4, ¿no es cierto? Entonces, es este valor, 4. 4. Entonces, ¿qué me está diciendo? CJ va a ser, o sea, esto ya no va a ser 4. Lo estoy bosando. ¿Qué valor va a tener? Va a tener el valor de CJ más 1. ¿Cuál es CJ más 1? Es 2. Por lo tanto, esto va a valer 2. ¿Ya? Hasta ahí hemos hecho esta parte. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Ahora digo que CJ más 1, dice, va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es CJ más 1? Es esto. ¿Va a ser igual a qué? Aux. ¿Qué valor tiene aux? 4. ¿Por qué este valor lo hemos guardado en mi variable aux? ¿No? Porque cuando ya lo he bosado, o sea, ya no voy a poder recuperar en algo. Entonces, es por eso que lo he guardado en una variable aux. Por lo tanto, dice que CJ más 1 ahora va a ser 4. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué ha hecho? Ya está empezando a ordenar. ¿Y por qué hemos empezado desde acá? Porque debe empezar en 2 porque no puede recoger, o sea, no puede hacer la misma cantidad de iteraciones, porque si hace la misma cantidad de iteraciones, me va a tomar en cuenta con esto, si este es el tamaño, va a haber un vector vacío, o sea, va a querer leer un vector, perdón, un espacio más, pero este espacio no existe. Entonces, es por eso que se intercala de esta manera. ¿Ya? Se intercala de esta manera para que esto se mueva de esta manera. Es un ejemplo nomás. Y fíjense que con eso verifica. Se verifica, se verifica. Y con eso va a terminar. Este proceso que les he enseñado, que les he mostrado ahorita, va a repetirse
varias veces hasta que se termine. No es que va a terminar de realizar esto y termine. No. Una vez que realice, a ver ahorita, un ejemplo les voy a dar. Una vez que realice ese ordenado, va a volver a empezar, va a volver a comparar uno por uno. Va a volver a comparar uno por uno. Va a volver a comparar uno por uno. ¿Cuántas veces? Hasta que termine, digamos, esto, unos 4 por 4, 4 por 4 sería 16, ¿no? Entonces, 16 veces va a comparar y va a hacer ese proceso. Varias veces va a revisar todo eso. Hasta que al final termine dándonos un vector ordenado como este. ¿Ya? Más o menos así funciona el método de ordenamiento, el método de burbuja. ¿Ya? Entonces, con esto yo les estoy demostrando, no les he demostrado todito, o sea, a detalle, pero ya les he dado la idea de cómo funciona. ¿Ya? Entonces ya no necesitan entender, ya saben que esto les va a ordenar. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se memorizan esto o se meten en chanchulla en caso de que les pida. Entonces, ¿qué hacen? En la parte donde les pida ordenar, entonces le van a copiar y lo terminan imprimiendo el resultado. Sencillo, ¿no ve? No quería explicarles, pero al final he tenido explicándoles por lo menos una parte, ¿ya? Por eso es ese de K y K menos 1. Listo, chicos. ¿Tienen alguna duda más? O bueno, eso sería todo por hoy. Espero que el día de mañana les vaya bien en su examen. Estudien. Si tienen dudas, mándenme durante el día. He estado respondiéndoles a los que me han estado escribiendo. ¿Ya? Bueno, pues nos vemos mañana. Si es que voy a venir a controlar y si no, pucha, nos vemos el día martes. Avancen sus proyectos, ¿ya? Eso es todo, chicos. Hasta mañana.